Técnicamente, el voto es una autodeclaración explícita de incapacidad mental. Abre los ojos ya, y mira todo lo que acarrea y conlleva esa tacha que ponemos en una boleta, y todo lo que se esconde detrás de esto. El inconcebible secreto detrás del voto finalmente revelado al detalle. Decodificado por Leonardo Desiderata, primera parte de 2. El voto no va de ir a poner una tacha en una papeleta para meterlo en una urna, es mucho más complejo, alucinante y siniestro que algo tan simple como eso. El voto es una forma de contrato, pero, para empezar, fijémonos en la peculiar firma usada por el votante para validar este contrato, una cruz. Los votantes son obligados a firmar la boleta electoral con una cruz como una forma de burla explícita, ya que de hecho es así como están manifestando su calidad de incapacitados mentales. En el registro de nuestro nacimiento ante el Estado firmamos el fideicomiso, acta de nacimiento, con la huella de nuestro dedo, que es como firman los bebés. Pero el fideicomiso o cualquier otro contrato puede ser firmado por los incapacitados mentales de dos formas, con la huella digital o con una asignación sencilla, como la típica firma en forma de cruz. Dibujar una tacha es algo que cualquier deficiente mental puede hacer fácilmente. Al firmar un contrato en forma de cruz, de hecho estamos declarando nuestra incapacidad mental. Dado que la cruz es lo que más se parece a una firma, y como además dicha cruz en forma de dos astas o cuernos tiene una connotación de magia negra nigromántica de carácter ritual satánico, los votantes no firman con su huella digital, como los bebés, sino con el típico signo en forma de cruz con el que firman los mentalmente incapacitados. La cruz es la típica tacha que también sirve para connotar que algo está mal hecho o concebido de forma errónea. Casualidad. Espontaneidad. No, no es algo causal ni espontáneo, hay una burla implícita en el hecho de manifestar el acto voluntario del voto con una tacha, ya que de hecho votar es el más grave error de libre albedrío que podamos perpetrar en este reino de la ficción y del comercio, luego veremos por qué. Técnicamente, el voto es una autodeclaración explícita de incapacidad mental. Todo aquel que acude a votar al poner su firma en forma de cruz se autodeclara incapacitado mental, por varias e impactantes razones que vamos a revelar enseguida, y por eso repito, el votante firma con una cruz o tacha, como lo hacen los incapacitados mentales. En principio, al votar, ustedes están permitiendo que la autoridad autoproclamada como Estado los administre a ustedes como personas mentalmente incapaces de administrarse a sí propios y a sus propios bienes, permitiendo que todos ustedes sean fideicomitidos, o sea administrados mediante un supuesto fideicomiso como bienes públicos propiedad privada de la corona, y que todos los bienes que ustedes posean pasen a ser fideicomitidos como propiedad de tu propietario, la corona. O sea que al votar ustedes están firmando un contrato social de masas o de representación social que no es sino un estado de regencia de los incapacitados mentales que por su misma incapacidad de entender y gestionar sus propios negocios han renunciado voluntariamente a todos sus bienes y derechos naturales. Aquí te muestro las pruebas técnicas de lo que afirmo. Para completar la decodificación, veamos el código de hechicería detrás de la boleta electoral que te hacen firmar con una cruz. ¿Cuál es el significado decodificado de la boleta? Boleta viene de bolo o bola, que significa empujar, que es la acción ejercida sobre la bola. Ayer mismo -19/06/20/018 por ejemplo, en México, te la han empujado entera con la privatización del agua mientras mirabas hipnotizado la bola del mundial. El óbolo es la moneda que los recién muertos daban al Barquero u Caronte para que éste a través de la laguna Estigia los pasara al Hadis, o sea al reino de los muertos o inframundo. Por eso se le llama el óbolo a la moneda que la gente da como limosna en las iglesias, porque es el mismo bolo que ellos dan para entrar al inframundo, de donde también deriva bula, bolso y boleto, que es el óbolo que pagamos para movernos en el mundo de los muertos, el cual es este reino de la ficción,
del comercio y de la legalidad artificial en el que vivimos como personas, que precisamente significa, literal máscara con la que se representa el papel de una corporación, es decir, de un muerto o un ente de ficción. Y por eso la papeleta con la cual votas se denomina boleta, porque es la moneda que pagas para entrar en el reino de los muertos, en el inframundo, lo que haces a través de un proceso ficticio llamado democracia, cuyo verdadero significado en la lengua de magia negra nigromántica baálica o balálica, la lengua arcana de Bael o Babel, significa gobierno de los demonios o dominio de los muertos sobre los muertos. Democracia viene de la raíz demos igual a demonio. Demonio significa dominio. Un demonio es un muerto que tiene dominio sobre los muertos. ¿Sabías que de recién nacido al ser presentado y registrado por tus padres en el registro civil, al firmar con tu huella del dedo el acta de nacimiento estás de hecho firmando el contrato de un negocio fiduciario? O sea que al ser registrado de recién nacido en el registro civil, y también supuestamente al votar has firmado, sin saberlo, un contrato de fideicomiso, del latín faidis igual a fe o confianza, y commisus igual a comisión o encargo, o sea un encargo de fe o de confianza, el cual consiste en hacer la entrega de la administración de tus bienes a un tercero, el Estado. Pero no te emociones, ya que se trata de un fideicomiso ciego y fraudulento. Un fideicomiso ciego es aquel negocio fiduciario en el que los beneficiarios no tienen ningún conocimiento de las gestiones e inversiones del fideicomiso, ni tampoco tienen derecho a intervenir en su manejo. Pero lo que es peor, se trata de un fideicomiso fraudulento, ya que el beneficiario tampoco tiene ningún conocimiento de la existencia de dicho fideicomiso, sea por nesencia, desconocimiento inconsciente, o por ignorancia deliberada de los beneficiarios. En la nesencia o bien en la ignorancia deliberada de la existencia de este contrato fiduciario presente en nuestra inscripción en el registro civil y también supuestamente al emitir el voto, radica toda la implacable y dramática realidad de los seres humanos convertidos en personas, es decir, en esclavos, por el sistema legal artificial que rige este mundo de la ficción y del comercio. Entender de qué va el negocio fiduciario documentado en el acta de nacimiento es imprescindible para entender la verdadera naturaleza del voto. Pero no nos adelantemos, antes de conocer la verdadera e inconcebible naturaleza del voto vayamos a dar un paseillo por las curiosidades de ese show de circo romano llamado la votación. El voto es una rifa con truco, un perverso juego de la muerte obvio hasta la burla. Si no te dan opciones dignas no votes. Es una obligación moral no votar por ningún candidato mientras no te den opciones verdaderas. La abstención también es un voto, es el voto de la verdadera democracia cuando careces de verdaderas opciones, es el voto del empoderamiento y del rechazo absoluto a este sistema, es el voto antisistema contra este sistema legal artificial y de control ilegítimo. ¿Qué parte de que todos los políticos son criminales no has entendido? ¿Qué parte de que ellos son tus depredadores y que solo están ahí para legalizar el saqueo, para robarte y robar todas las riquezas naturales para entregarlas a las corporaciones no has entendido? El mundo no está gobernado políticamente, quien gobierna es la corona. El mundo no es un conjunto de naciones gobernadas política o democráticamente. El mundo es un reino secreto gobernado financiera y nigrománticamente por la magia negra legal de la corona. La corona. MMHH, eso suena como a teoría de la conspiración dirás cancelando en tu mente todo este asunto y dándole la vuelta, como siempre. Pero si ya has llegado hasta este punto del documento atrevámonos a ir un poco más adelante. Pues sí, la corona, palabra clave. La corona es la cúpula de supervisores elitistas satanistas controladores del reino de Bael en la tierra, como la reina de Inglaterra, el Papa o los Rothschild, los cuales detentan el control de todo a través del fraude del nombre legal, de las sociedades secretas satánicas, de las corporaciones multinacionales,
del monopolio de la creación y control del dinero y de las corporaciones administradoras de los bienes de la corona llamadas países o estados. Todos los políticos son agentes secretos y servidores de la corona, ellos son los administradores de los bienes y cosas propiedad de la corona, bienes y cosas que incluyen la corporación que llamamos el Estado, todos los países del mundo, en especial los de las Naciones Unidas, y todas las corporaciones registradas bajo nombre legal, incluidas las personas o seres humanos, que también son corporaciones propiedad pública y privada de la corona, según consta en el registro de marca o título de propiedad llamada acta de nacimiento, en donde ha sido falsificada la identidad natural del ser humano y convertida en la identidad ficticia del nombre legal o persona. Pero sobre el fraude del nombre legal en relación al voto expondré un documento más extenso y detallado que este. ¿Qué es el voto? El voto es una rifa con truco. Una rifa en la que tú otorgas secretamente un punto a favor de un tipo al que desconoces por completo, a fin de que el tipo obtenga un puesto en la cúpula del poder corporativo público, política, suponiendo tú mediante la esperanza que ese tipo te va a beneficiar de algún modo, o que al menos no va a actuar tan perjudicialmente en tu contra como lo harían los demás candidatos, especialmente alguno que te inspira terror. De hecho, tu voto no es a favor de ninguno de los candidatos, sino en contra del que te inspira más pavor. No son los votos de confianza sino los votos de miedo los que deciden quién gana la rifa. La palabra candidato, candidatus, viene del latín candido, candidus blanco, puro, limpio, inmaculado, sincero. En la antigua Roma candidatus denominaba a la persona que por sus cualidades morales era digno de ocupar cargos públicos de importancia. El nombre de candidatus les viene a los políticos del hecho de que cuando en la antigua Roma se postulaban para ocupar cargos lucían togas blancas, para denotar su condición de candidus, blancos, limpios, sinceros. Dado que los votantes siempre caían en esta trampa estúpida de creer en las falsas promesas y en la supuesta sinceridad y calidad inmaculada de los políticos que se vestían de candidus, con el tiempo la palabra cándido vino a significar ingenuo, inocentón o estúpido, motes que se corresponden perfectamente con la ingenuidad y estupidez invencible de los votantes, ya que estos deberían de saber, después de siglos y hasta miles de años de padecerlos, que todos los candidatos son perversos e hipócritas. En realidad se les denomina candidatos porque su función es engañar a los cándidos, ingenuos o estúpidos, mediante promesas falsas hasta la burla, y a través del anzuelo del miedo y la esperanza. Es por eso que se denomina candidatura a ese intenso periodo de engaño a los cándidos, acorralados entre el miedo y la esperanza, pero seducidos por la promesa. Así, hasta la fecha existen dos imágenes de los políticos drásticamente distintas. La primera es la imagen de Candidus, en su fase de postulación o de campaña, donde todos son promesas y enérgicos discursos de honradez y bonomía. La segunda imagen es la de políticos, que es la imagen draconiana propiamente suya, la que muestran una vez que han alcanzado el puesto anhelado y pueden robar y saquear, siguiendo su verdadera naturaleza y también su verdadera y secreta función como criminales organizados servidores de las corporaciones. Pero volvamos al origen de todo este drama que vivimos los seres humanos, el registro civil. ¿Sabías que al ser tú presentado y registrado por tus padres en el registro civil y al firmar con tu huella del dedo el acta de nacimiento estás firmando el contrato de un negocio fiduciario? El registro civil es una notaría pública de derecho público donde un menor de edad es presentado, por sus padres, para la celebración de un negocio fiduciario. El acta de nacimiento es un fideicomiso ciego mediante el cual un menor de edad entrega la fiducia, la administración de sus bienes naturales, aquellos con los que ha nacido y que le son inherentes, como la tierra, el agua, las riquezas minerales, etc., a un tercero denominado el Estado. Mediante el registro del nacimiento ante el Estado un ser humano natural pasa a convertirse en una persona, o sea en una entidad legal o corporación.
lo que significa que un ser humano vivo no es ya un humano ni un ser vivo, sino solamente una corporación o entidad legal ficticia, no humana ni viva, denominada la persona, o sea un objeto y artículo que puede actuar en el mundo de la ficción y del comercio con la seña o marca de su propietario, la corporación denominada el Estado, el cual en realidad es el administrador de los bienes de dominio público que son propiedad privada de la Corporación Mundial de la Corona. Toda persona, o sea todo aquel ser humano al que se le ha dado una identidad legal pasa a ser propiedad privada de la Corona, como parte de los bienes públicos de un país, es decir, todos aquellos bienes que son propiedad privada de la Corona pero que son administrados por el Estado. Las personas son esos bienes públicos privados, o sea propiedad de la Corona y administrados por el Estado. Es por eso que el nacimiento de un ser humano debe ser registrado ante el Estado, a fin de que el recién nacido entregue la administración de sus bienes y de sí mismo a un tercero o fiduciario llamado el Estado. Este fideicomiso ciego llamado acta de nacimiento es nada más que eso, un fraudulento negocio fiduciario, mediante el cual la nueva persona entrega al Estado la administración de todos sus bienes naturales, los cuales pasan a ser bienes públicos, o sea administrados por el Estado en nombre de la Corona, la propietaria de todos estos bienes, toda vez que de ser bienes naturales pasan a ser bienes públicos, pues todos los bienes públicos pertenecen como propiedad privada a la Corona, la cual no es que sea la legítima propietario de esos bienes que llamamos públicos sino que los ha usurpado de manera legal según su propio juego de la legalidad artificial, pero de manera ilegítima de cara a la ley y al derecho naturales. Es por eso que el recién nacido tiene que firmar el fideicomiso, acta de nacimiento, para que esta usurpación de los bienes naturales de la tierra pueda ser legalizada y legitimada por la Corona, lo que se hace poniendo la huella digital del niño sobre el acta como si el propio niño hubiera firmado la entrega de los bienes de la tierra, para que sean administrados por un tercero, el Estado. No es algo siniestro. Pero hay algo aún más siniestro en el fondo de todo esto, de este juego perverso del registro de nuestro nacimiento ante el Estado como un fideicomiso ciego, que supuestamente firmamos al nacer como la parte mandante del contrato, y posteriormente en la anulación al llegar a nuestra mayoría de edad de este mismo fideicomiso mediante la acción voluntaria de votar. ¿Cuál es la trampa o el truco de magia negra detrás de este contrato de negocio fiduciario llamado acta de nacimiento? La trampa consiste en que el recién nacido no participa en este negocio fiduciario como parte, sino como un artículo de compra-venta. La trampa y el engaño consisten en que el verdadero mandante y por tanto el beneficiario del fideicomiso no es la persona registrada en el acta de nacimiento sino el propietario de la persona que ha sido registrada en ella como un objeto de comercio o corporación. Pero sobre la naturaleza y mecanismos del fraude del nombre legal desplegaré otro documento clarificador que te puede servir para entender mejor este documento que estás leyendo. La trampa y la clave del fraude del nombre legal está en que el registro del nacimiento de un niño tiene la forma de un negocio fiduciario, o sea un contrato de fideicomiso, del latín faidis igual a fe o confianza, y commisus igual a comisión o encargo, lo que viene a ser un encargo de fe o de confianza, el cual como sabemos consiste en la entrega, fiducia, a un tercero, fiduciario, de la administración de los bienes del mandante. Pero el acta de nacimiento no es un negocio fiduciario como tal sino solo la manifestación de un negocio fiduciario ya existente entre las tres partes que intervienen en él. Como sabemos en el negocio fiduciario hay tres partes. Fiduciante, fideicomitente o mandante, es la parte que entrega o confía los bienes para que sean administrados. Fiduciario, fideicomisario o mandatario, es el que recibe, administra o enajena los bienes. Beneficiario, el que recibe los beneficios, que puede ser el mismo fiduciante o mandante. Se supone que,
si el registro de tu nacimiento y tu acta de nacimiento son la manifestación de un verdadero y bien concebido negocio fiduciario, entonces tú adquieres la calidad de mandante y de beneficiario en este negocio, mediante el cual el Estado se convierte en tu mandatario, no porque te manda a ti, sino porque se supone que tú lo mandas a él y porque él simplemente administra los bienes naturales de tu propiedad. Así que las partes que en realidad intervienen en este aparente fideicomiso que sería documentado por el acta de nacimiento son las siguientes: el fiduciante, fideicomitente o mandante, o la parte que entrega o confía los bienes para que sean administrados, es la corporación de la corona. El fiduciario, fideicomisario o mandatario es la corporación denominada el Estado o el gobierno, el que recibe, administra o enajena los bienes, en este caso el que administra a la propiedad pública llamada persona, el niño que ha sido registrado. El beneficiario, el que recibe los beneficios, que puede ser el mismo fiduciante o mandante, es la misma corona. El niño registrado en el registro de propiedad de la corona, que es el registro civil, no entra en el fideicomiso ni como la parte mandante ni como el beneficiario, sino únicamente como un objeto de comercio propiedad de la corona, el cual debe ser administrado por el Estado, mandatario. Dado que los padres del niño ya son una propiedad privada de la corona, propiedad administrada por el Estado como un bien público, ellos simplemente entregan al niño como una nueva mercancía creada por ellos. Los padres del niño, en tanto que personas, no son seres vivos, ellos son simples mercancías, es decir, corporaciones o simples cuerpos sin vida, ya que ellos pertenecen al mundo de la ficción y del comercio, que es nuestro mundo de la legalidad artificial. Ellos, como personas o corporaciones que son, están obligados a rendir cuentas de la adquisición de todos los nuevos bienes que adquieran o produzcan. Porque todos los bienes que aparentemente posee una persona, como casa, coche, terrenos, mercancías, hijos, etcétera, etcétera, no son suyos, no son bienes privados sino públicos, o sea, pertenecen al dominio de bienes administrados por el Estado a nombre de la corona. Así que si tú das a luz a un hijo, tienes que declararlo como un bien de tu propiedad para que pase a convertirse en un bien de propiedad pública y así pueda ser administrado por el Estado, de idéntica manera que si compras un coche o abres un negocio de hot dog, tienes que declararlo ante Hacienda, para que el Estado pueda administrar las ganancias de esa propiedad pública. Estamos hablando de que todo aquello registrado como persona es una corporación propiedad de la corona. No existen por tanto seres humanos vivos en este mundo ficticio de la legalidad, solo existen corporaciones, o sea, cuerpos sin vida que son artículos de comercio, que solo existen por y para el comercio. Es por eso que las personas deben declarar todos los bienes que ellas adquieran en este reino del comercio y de la ficción. Declarar significa sacar de la sombra a la luz, significa que las personas no pueden esconder sus bienes, tienen que mostrarlos ante la corona a través de su administrador, el Estado. Y por eso los padres de un niño están obligados a declararlo ante el Estado, es decir, registrarlo. Al presentar al niño están declarando la adquisición de un nuevo bien público. La trampa y el truco de este registro de nacimiento consiste en que el recién nacido no participa en este negocio fiduciario como parte del mismo, sino como un artículo de compra-venta. Se trata de un registro de propiedad por parte de la corona. Los padres del niño simplemente declaran un nuevo bien público y este es registrado como un artículo o corporación más, propiedad de la corona. Hay dos actos aparentemente nacidos de la voluntad de los individuos a los cuales se les ha dado tramposamente la forma y apariencia de un negocio fiduciario, el acta de nacimiento y el voto. La trampa y el engaño consisten en que las personas en ninguno de los dos casos entran en este negocio de comercio como parte del mismo, sino como simple mercancía. La parte que a las personas les correspondería representar en este negocio fiduciario llamado gobierno, si este fuera un fideicomiso verdadero y bien concebido y no un fideicomiso ciego y fraudulento, es indudablemente la parte demandante y de beneficiario.
Pero esto no es así en ninguno de los dos casos, registro de nacimiento y voto. En el caso del acta de nacimiento, aparente fideicomiso, la persona no entra como parte sino simplemente como mercancía registrada. Sobre esto hay mucho y largo que decir, pero no voy a ahondar sobre este tema en este documento. Así que el negocio fiduciario del acta de nacimiento y del voto solo es aparente en ambos casos, registro de nacimiento y voto. Porque el Estado no administra a la persona como un bien propiedad de sí misma, ya que la persona no es la propietaria de su persona, de sí misma, sino que el propietario de la persona es la corona. ¿Cómo se va configurando el fraude a través de la necencia, desconocimiento inconsciente, y la ignorancia, elección deliberada de no saber algo que puede y debería de saberse, del individuo a través de estos dos actos voluntarios como son el registro del nacimiento y el voto? Ahora mismo y de una vez por todas lo vamos a comprender muy claramente. El registro y constitución del acta de nacimiento es aparentemente un fideicomiso mediante el cual un menor de edad entrega a un tercero, denominado el Estado, la administración de todos sus bienes naturales hasta su mayoría de edad. Es solo hasta la mayoría de edad del fideicomitente o mandante que el fideicomiso o negocio fiduciario tiene sentido y vigencia, ya que al cumplir el mandante la mayoría de edad del mandatario, o sea el Estado, está en la obligación legal de rendir cuentas al beneficiario, el propio mandante, de la gestión y administración de sus bienes, que el mandante le ha confiado, así como de trasladar al mandante la autogestión y administración de sus propios bienes. Se comprende algo tan transparente y obvio. Al cumplir la mayoría de edad, mediante un verdadero y bien concebido negocio fiduciario, todo ser humano natural, nacido vivo y soberano por derecho natural, debe recibir el beneficio y la autogestión de todos esos bienes naturales que en esencia le pertenecen. Pero porque lejos de que esto ocurra, más bien sucede todo lo contrario, que la persona es enajenada o privada totalmente de todos sus bienes y derechos naturales. La gente no tiene ni la más mínima conciencia de todo esto. ¿Por qué no existe un procedimiento técnico legal para tomar posesión de todos esos bienes naturales que por derecho inherente nos pertenecen y que el Estado nos ha enajenado o arrebatado? ¿Por qué los seres humanos no nos reunimos y hacemos un consenso sobre este tema de importancia vital para todos? Pongamos al alce en la mesa, es la expresión que en el mundo de los negocios se utiliza para dejar de hacer oídos sordos al problema y fingir que el problema, no existe, para de una vez por todas ponerse a analizarlo, entenderlo y gestionarlo. Este alce que hay que poner sobre la mesa es el fraudulento negocio fiduciario que nos han colado a través de nuestro registro de nacimiento ante el Estado y especialmente a través del voto. Tenemos dos opciones ante este insoslayable problema: lo ponemos encima de la mesa o lo escondemos debajo del tapete. Al ignorar la existencia del alce cuando éste se hallaba a la vista de todos, nos encontrábamos en una ignorancia por omisión. Ahora que alguien, un entremetido cualquiera como yo, se ha puesto a hablar del alce, hemos quizá resuelto el problema de la manera más fácil, escondiéndolo debajo del tapete, con lo cual nos encontramos en una ignorancia por negación. El problema no ha desaparecido, pero la estrategia de la negación nos permite mantenernos relajados. Por ejemplo, la gente puede simplemente pensar que estoy chiflado y quedarse tan tranquila. Pero el sistema de control sí que ha tomado sus propias medidas a raíz de nuestra necencia, ignorancia y negación. El sistema de control legal artificial obviamente sabe que el supuesto mandante y beneficiario del negocio fiduciario no se ha dado siquiera cuenta de la existencia del alce, por dos razones principales: porque o bien la persona es un nesciente, o sea un inocente, alguien que desea conocer el problema o la realidad pero carece del conocimiento, ya que este conocimiento está totalmente ausente, o bien que la persona es un ignorante, o sea alguien que no desea conocer la realidad y elige deliberadamente no saber lo que puede y debería saber, en cuyo caso está la inmensa mayoría de la humanidad,
pues actualmente la información que todos pueden y deberían saber está ahí al alcance de todos, con un poco de investigación. Es así como los necientes y los ignorantes se convierten en inocentes, pero en su connotación más negativa, que es la de estúpidos o cándidos. Es de estos cándidos de los que se hará cargo, jugando con ellos hasta la burla más obvia, un candidato, pero este juego obvio hasta la burla lo mostraré un poco más adelante. Así que en vista de que la gente al llegar y sobrepasar la mayoría de edad permanece neciente o es ignorante por omisión y no se han dado cuenta del engaño por omisión, al omitirles el Estado la existencia de este contrato de negocio fiduciario que ellos firmaron al nacer, y cuya prueba documental de la existencia de este fideicomiso es el acta de nacimiento original, la original acta que consta en el libro de registro público o civil, donde aparece nuestro nombre en letras minúsculas, y en vista de que las personas ni siquiera se han enterado de la existencia de este fideicomiso ni de su condición de mandantes y beneficiarios del mismo, ¿qué hace entonces el Estado? La solución es muy sencilla, el Estado esconde el fideicomiso debajo del tapete, falsifica nuestra acta de nacimiento original, que está en letras minúsculas, reemplazándola por un acta falsificada, con nuestro nombre en letras mayúsculas, y crea un nuevo contrato denominado contrato social de masas o contrato de representación legal llamado engañosamente democracia, palabra que no significa el gobierno del pueblo sino el dominio sobre los muertos, el gobierno de los demonios, demos. Igual a dominio o demonio. Y aquí es donde Pancha le dijo a Petra, tú le entiendes a este desiderata. Entonces el Estado dice, para que Pancha y Petra se enteren de una buena vez dado que las personas participantes del negocio fiduciario que por haber alcanzado la mayoría de edad ya deberían haber reclamado la emancipación de la parte fiduciaria para la administración por sí mismos de sus propios bienes, y ya sea por negligencia o incapacidad mental permanecen en estado de necencia o de ignorancia por omisión, al no poder o no querer informarse de la existencia del fideicomiso del cual ellos son mandantes y beneficiarios, entonces nosotros astutamente escondemos este fideicomiso debajo del tapete y lo convertimos, mediante su suplantación con un acta de nacimiento falsificada y a través de la acción voluntaria del voto, en un simple contrato social de masas, o contrato de representación social, mediante el cual nosotros damos por hecho que las personas se desinteresan absolutamente de su contrato del negocio fiduciario que han firmado al nacer y renuncian a su calidad de mandantes y beneficiarios del mismo en favor de sus mandatarios, los cuales pasan a convertirse en los beneficiarios por omisión de dicho fideicomiso, el cual queda anulado como tal por la omisión o negligencia del mandante. En otras palabras, nosotros como mandatarios o fiduciarios deformamos la naturaleza del contrato del negocio fiduciario original y lo convertimos en un simple contrato de representación social por incapacidad mental del mandante, contrato en virtud del cual nos convertimos en los administradores vitalicios de sus bienes, concediéndole en nuestro papel de protectores y benefactores suyos un remedio ridículo de sus derechos naturales en la forma de una simple asignación social de servicios, privilegios y beneficios. Caso cerrado, cosa juzgada. El objetivo del fideicomiso tiene dos razones principales, la minoría de edad del mandante, o la incapacidad mental de éste. Si la razón principal del fideicomiso es la incapacidad mental del mandante, éste no puede ser declarado emancipado a su mayoría de edad, sino que es declarado un maines havens, un incapacitado mental que por no poder entender, administrar ni gestionar sus negocios y bienes estos les son enajenados en beneficio público, quedando el Estado como administrador o fiduciario de los mismos. Así que la Corporación de la Corona, juzgando la cosa por lo práctico, crea un nuevo contrato de enajenación de bienes naturales llamado el contrato social o más exactamente contrato de representación social, e instruye a la Corporación del Estado en esta nueva forma de contrato, diciendo: dado que nadie, ni siquiera una pequeña minoría de los que en el negocio fiduciario son la parte mandante, con mayoría de edad para ser emancipados y hacerse cargo de sus bienes por su propio encargo,
se ha presentado a reclamar sus derechos como parte fiduciante o mandante, asumimos la necesidad imperiosa de anular ese contrato de fideicomiso en beneficio público, y dado que la parte mandante ha quedado vacante, asumimos la incapacidad mental del mandante, por lo que somos nosotros, la corporación o persona jurídica llamada Estado, quienes como parte fiduciante o mandataria, asumimos en encargo y comisión de entender, administrar y gestionar en forma vitalicia la administración de los bienes del mandante, que pasan a ser de beneficio público. Cosa juzgada. A efecto de legalizar esta enajenación de los bienes de cada una de las personas de la corporación llamada país, y al decir bienes no me refiero solo a los bienes propiamente personales, como la casa y el coche, sino a los derechos naturales de los nacidos vivos y libres, así como a la parte proporcional de toda la riqueza del país que le corresponde a cada persona nacida y diagonal o registrada en el mismo. A este efecto se formaliza un nuevo contrato de enajenación de bienes y transferencia y entrega voluntaria del poder, de la soberanía y del derecho natural de cada individuo o persona. Es así como verdaderamente se crea el famoso contrato social rousseauiano, sobre el cual todos los libros e ilustres sabios, maestros y académicos que a lo largo de la historia han hablado del tema sentando cátedra nos han metido un palo por el orto mediante la famosa teoría del Estado y el origen y naturaleza de dicho contrato social, falso hasta la burla. Dicho contrato social de masas en realidad es un simple contrato de representación social que suplanta al fideicomiso original y que recibe el nombre de democracia, que en su verdadera raíz significa demos igual a dominio o demonio y cracia igual a gobierno, o sea el gobierno de los demonios o dominio sobre los muertos. Demonio significa el que tiene dominio sobre los muertos, o sea sobre la corporación o la persona, palabra que significa máscara con la que se representa el papel de un muerto. La democracia o el dominio sobre los muertos se formaliza a través de un acto llamado el voto. Un acto voluntario mediante el cual las personas ceden su poder y soberanía al Estado y se someten a su jurisdicción en calidad, ya no de mandantes, sino de incapacitados mentales. Esto es así porque al no haber reclamado en su mayoría de edad la emancipación para ejercer la administración de sus bienes naturales puestos bajo fideicomiso, así como el beneficio de los mismos, las personas automáticamente adquieren la calidad de incapacitados mentales para entender en la gestión y administración de sus propios negocios y bienes. Es por eso que mediante el voto estamos declarando explícitamente nuestra incapacidad mental, renunciando a nuestros derechos naturales, de ley natural, y haciendo entrega de todos nuestros bienes naturales al Estado, quien ya tiene la calidad de mandatario, fiduciante, o administrador de estos bienes mediante el contrato preexistente del negocio fiduciario, documentado de hecho en el acta de nacimiento. Todo el proceso de la votación está preparada para manifestar la incapacidad mental del votante, y por tanto su incapacidad de convertirse en emancipado mayor de edad con derecho propio y pleno de decidir sobre sus propios negocios y bienes, fideicomitidos a un tercero persona jurídica llamada Estado, a través del acta de nacimiento. Como ya dije antes, hay una burla implícita en el hecho de manifestar el acto voluntario del voto con una tacha, ya que votar es de hecho el más grave error de libre albedrío que podamos perpetrar en este reino de la ficción y del comercio. Y digo el más grave error del libre albedrío porque el voto lo que en realidad constituye es la venta de nuestra propia alma a los amos de este dominio y del sistema de control, es decir, que tu voto constituye estrictamente un acto de compraventa. Al votar ustedes están vendiendo no solo los bienes naturales de la tierra que por derecho les corresponden, sino vendiendo su cuerpo físico a los amos de la corona, que son los supervisores elitistas de este reino físico, pero también están vendiendo su propia alma, para que ésta pueda ser tomada cuando abandonen este cuerpo físico y pasen al reino astral. El reino de Baal o dominio de los muertos sobre los muertos en el que vivimos presos es un doble reino o doble dominio, el físico y el astral.
A diferencia del contrato del fideicomiso ciego que celebramos de manera individual cada uno de nosotros constituyéndose a raíz de este contrato un acta de nacimiento que en realidad es el documento original que obra como prueba de la existencia del fideicomiso, no confundir con el acta falsificada en letras mayúsculas. A diferencia de eso, el acto voluntario de votar, que es el contrato que anula el fideicomiso, el acta de nacimiento, cuyos mandantes y beneficiarios somos, y lo suplanta. Con un simple contrato social de masas o contrato de representación social, en virtud del cual el Estado y sus mandatarios representan legalmente a toda la sociedad, conjunto de incapacitados mentales, y en virtud del cual todos somos privados de nuestros derechos naturales y enajenados todos nuestros bienes naturales, inherentes a estos mismos derechos naturales, como la tierra, el agua, el oro, la plata y todos los recursos contenidos dentro del territorio en el que somos naturales o nacidos vivos y libres. A diferencia del contrato del fideicomiso que todos firmamos de manera individual de recién nacidos al ser registrados ante el Estado, en el acto voluntario llamado el voto no es necesario que firmemos todos y cada uno de nosotros dicho contrato social de masas o contrato de representación social. Basta con que una pequeña minoría representativa de la mayoría se presente y firme en nombre de la gran mayoría ese contrato de representación social, que anula en nombre de todos el fideicomiso, acta de nacimiento, que cada uno de nosotros ha firmado al nacer. Esto es lo que hacemos a través del voto, anular el fideicomiso que nos hace dueños naturales de todos los bienes naturales del territorio en el que hemos nacido libres, vivos y naturales, para suplantar dicho fideicomiso con un contrato social de masas o contrato de representación legal en virtud del cual renunciamos a todos nuestros derechos naturales y a todos nuestros bienes naturales que por nacimiento nos corresponden de manera inherente. No necesitamos firmar cada uno de nosotros este contrato social masificado, al que también se le llama democracia, que significa dominio sobre los muertos. Basta, como ya dije, la intervención de una pequeña e incluso pequeñísima minoría representativa de todos los demás, de todos los que se han abstenido al voto. Esto es así ya que la votación no es un contrato formal, sino un remedio de contrato diseñado para los incapacitados mentales. Como ya dije, todos aquellos fideicomitentes, registrados en el registro civil, que al alcanzar su mayoría de edad no se han presentado para declarar dicha mayoría de edad y hacer valer su calidad de beneficiarios del fideicomiso, así como su decisión expresa de trasladar a ellos mismos la administración y gestión de sus propios bienes, son declarados como incapacitados mentales. Es para todos estos incapacitados mentales, la totalidad de la humanidad, que se ha constituido la acción voluntaria del voto, para formalizar su calidad de incapacitados mentales y ponerlos en calidad de tales bajo la tutela y jurisdicción de un administrador y representante social legal, gobernante, que los gestione y controle en nombre de la corona, de quienes todas las personas son propiedad pública y privada. En otras palabras, todas las personas de este mundo, o sea todos aquellos que han sido registradas bajo una identidad y nombre legal, son propiedad pública del Estado. Pero todo lo que es propiedad pública del Estado es a la vez propiedad privada de la corona. Con el término público no hacemos referencia sino a todos aquellos bienes personales o a corporaciones, llámense personas, empresas o cosas que son administradas por el Estado en nombre de la corona, de quienes son propiedad privada. Así que no hay absolutamente nada privado para ti como pueblo, o sea como cosa pública o cosa de todos, en su significado aparente. Absolutamente todo es público, o sea pertenece al dominio público. Pero todo lo que pertenece al dominio público pertenece al dominio privado de la corona. Todo es público, porque aparentemente todo pertenece al Estado. Lo único privado son las corporaciones, las grandes multinacionales, que no pertenecen al dominio público del Estado, o sea que no son administradas ni reguladas por el Estado, porque están administradas directamente por la corona.
y por eso las corporaciones no pagan impuestos ni están sujetos a ninguna regulación por parte del Estado. Por el contrario, son las corporaciones las que administran y regulan al Estado. Porque el Estado como cosa pública no es más que una corporación privada propiedad de la corona. El Estado es una fiducia privada secreta camuflada de fiducia pública o fideicomiso público, o sea que, fingiendo ser el mandatario de un aparente mandante llamado pueblo, el cual aparentemente es el beneficiario de dicho fideicomiso público, en realidad se trata de un fideicomiso ciego y fraudulento dentro del cual el Estado o mandatario es una administración de bienes propiedad de un mandante privado y secreto, que es el real beneficiario de dichos bienes y de la gestión e inversiones que hace el mandatario, el encargado de administrar dichos bienes en beneficio exclusivo de ese mandante y beneficiario secreto que es la cúpula del poder fáctico financiero, también denominada la corona. Por tanto, nosotros mismos en tanto personas somos propiedad pública, es decir, somos administrados por el Estado como propiedad privada de la corona que somos. Y asimismo todos los bienes que en apariencia nos pertenecen, como la casa, el coche o la bici, no son nuestros sino del propietario de nuestra persona. Así que todos esos bienes que tenemos como nuestros o privados en realidad son todos bienes públicos, entendidos como pertenecientes a la propiedad privada de la corona, la cual es la verdadera propietaria de nuestra persona. Entonces no hay nada que sea privado. Sí que lo hay, de hecho absolutamente todo es privado, ya que absolutamente todo es público, pues todo lo que es público es propiedad privada de la corona. En resumen, al votar está anulando el fideicomiso que firmaste, con tu huella digital, de recién nacido en el registro civil, fideicomiso que te convierte, al cumplir la mayoría de edad, en dueño y gestor de ti mismo y de todos los bienes naturales que te corresponden por derecho natural, ya que de hecho mediante el voto estás renunciando a todos sus bienes y derechos naturales alegando incapacidad mental. Como ya dije, técnicamente el voto es una autodeclaración explícita de incapacidad mental. Todo aquel que acude a votar se autodeclara incapacitado mental, y por eso el votante firma con una cruz o tacha, como lo hacen los incapacitados mentales. Al votar, ustedes están permitiendo que la autoridad autoproclamada como Estado los administre a ustedes como personas mentalmente incapaces de administrarse a sí propios, permitiendo que todos ustedes sean fideicomitidos, o sea administrados mediante un fideicomiso como bienes públicos de propiedad privada de la corona, y que todos los bienes que ustedes posean o hayan logrado con su esfuerzo pasen a ser fideicomitidos como propiedad de tu propietario, la corona. O sea que al votar ustedes están firmando un contrato social de masas que no es sino un estado de regencia para los incapacitados mentales que han renunciado voluntariamente a todos sus bienes y derechos naturales fideicomitidos al no hacer el reclamo de los mismos al cumplir su mayoría de edad, al mismo tiempo que están ustedes permitiendo que el sistema de control de la corona se apropie de todos los bienes naturales de la tierra y de los mismos individuos o personas que la corona ha usurpado como su propiedad privada. Si has llegado a esta parte del documento que estás leyendo ya habrás comprendido. Soy optimista que lo que estás firmando al votar es un estricto contrato de esclavitud. Este es el verdadero origen del llamado contrato social nacido del voto, el cual no es otra cosa que un estricto contrato de esclavitud. El voto es ese contrato de esclavitud en virtud del cual el fideicomiso original, acta de nacimiento queda anulado y pasa, por negligencia, necencia o ignorancia por omisión del mandante a convertirse en un nuevo contrato, un contrato social masificado, un contrato de transferencia de la calidad de mandante, quedando el mandante original en calidad de simple subordinado del mandatario, en cuyas manos el mandante abandona por completo la gestión y el beneficio de los bienes que originalmente le corresponden. Dicho contrato social masificado consiste en que las personas renuncian a sus derechos naturales, de ley natural,
y entregan su poder y soberanía naturales y legítimos en manos de un sistema legal artificial denominado el Estado, a cambio simplemente de la protección y seguridades que éste puede o promete otorgarles, tales como educación, salud, trabajo, seguridad, vivienda, etc., que no son verdaderos derechos y ni siquiera se conceptúan como verdaderos derechos sino como simples servicios, beneficios o privilegios. O sea que al votar la persona renuncia a sus verdaderas riquezas, beneficios y derechos naturales a cambio de la aparente protección del Estado, que en realidad no es más que la más implacable y sofisticada forma de control sobre las mentes, cuerpos y almas de los individuos que viven presos en este sistema de la legalidad artificial, que es el mundo de la ficción y del comercio, el dominio de los muertos sobre los muertos. Me dirán que todo esto que digo son fantasías, o como me dicen con frecuencia en los comentarios a mis posts, te lo inventaste todo eso sacándolo de tu mente conspiranoica o hiciste el copy-paste de algún otro chiflado. Pero esto no es ningún invento de mi mente ni mucho menos un copy-paste con esto de que según ellos es copy-paste se quieren sacar de encima todo lo que les digo. Qué cómodo hubiera sido copiar y pegar o cambiar unas cuantas frases en vez de pasar horas y días sumergido en intensas meditaciones para poder plasmar esta decodificación. Si quieren investigar por su cuenta pueden hacerlo, hay documentos sobre todo esto, documentos donde figura el Estado como una corporación que está bajo el dominio de la corona, o documentos donde consta tu acta de nacimiento como un título de propiedad o registro de marca propiedad de la corona, etcétera, etcétera. Los que viven en la ignorancia por negación dirán si esto fuera cierto o tuviera algo de cierto la gente ya sabría sobre esto. Pues lo dicho, investiga por tu cuenta. Hay suficiente información sobre esto a partir de la cual como lo he hecho yo resonar, discernir y lograr una decodificación. Pero la gente prefiere no saberlo. No importan las toneladas de información y hasta de evidencia que le pongas por delante de las narices, no la mirará siquiera, fingirá que no existe y que lo que digo aquí son paranoias, porque la gente no es nesciente sino ignorante deliberada, ignorante por negación. El nesciente es el que tiene el deseo y la intención de saber pero no tiene el conocimiento a su alcance, mientras el ignorante es el que tiene la información por delante pero no tiene ni el deseo ni la intención de saber, y sobre este tema de vital importancia que aquí trato la gente quiere saber punto menos que nada, porque la gente no quiere conocer su verdadera responsabilidad, que es su responsabilidad natural, la que tienen por ley natural en el mundo real, prefieren seguir creyendo en su falsa responsabilidad, la que les imponen los deberes u obligaciones de la legalidad artificial en este mundo de la ficción y del comercio. Pero la decodificación que comparto en este documento no está completa si antes no vemos más a fondo la curiosa naturaleza del voto y su relación con todo el drama que vivimos los seres humanos en este sistema de legalidad artificial. El voto es un perverso juego de la muerte donde unos condenados a morir pueden elegir al verdugo que habrá de ejecutarlos. Esto lo hacen por medio de una rifa. Todos los condenados pueden, si tal es su real voluntad, entrar en esa rifa donde todos pueden elegir democráticamente al mismo verdugo de todos ellos, el que habrá de ejecutarlos a todos. Ninguno de los condenados conoce a los verdugos, nunca los habían visto de nada, ellos aparecen de pronto en los anuncios de la publicidad y propaganda de los medios y en sus apariciones en los mítines de campaña. Obviamente los condenados no tienen, por tanto, ninguna base razonable para elegir a ninguno de estos llamados candidatos que han aparecido de la nada. Los votantes solo saben o deberían de saber que todos los candidatos son perversos e hipócritas. No obstante, empujados por el miedo y quizá por un ápice de cándida esperanza, los condenados tratarán de elegir al verdugo que les inspira menos miedo, pero como una forma de apartar de sí al verdugo que más terror les inspira. La votación es eso tal y cual, un perverso juego de la muerte obvio hasta la burla. Asimismo a los votantes los mantienen acorralados entre el miedo y la esperanza, y finalmente puede más el miedo que la esperanza para empujarlos a votar,
porque la esperanza ya está muerta, e igual daría morir de un modo u otro, solo que si te abstienes de votar puedes morir de la forma menos apetecible para ti, así que decides participar en la rifa para lograr que gane el verdugo aparentemente menos aterrador o repulsivo, es como una elección entre varias formas de homicidio, guillotina, horca, veneno, ahogamiento o silla eléctrica, vas a morir ejecutado de todos modos, solo que tienes la oportunidad de elegir la que te parezca menos cruel y horrenda. Esclavos, están listos y ansiosos ya para renovar su contrato de esclavitud eligiendo entre estas opciones, guillotina, horca, veneno, ahogamiento o silla eléctrica. ¿Cuál es tu crimen al votar? Muy simple, al votar estás legitimando este sistema de control ilegítimo. Estás legitimando a los servidores criminales de este sistema de control ilegítimo. Si tú los legitimas, lo que haces a través del voto, el responsable legal de todos sus crímenes eres tú, ya que ellos supuestamente actúan por tu mandato, ya que, según su propio juego, tú eres su mandante, y ellos supuestamente son tus mandatarios, o sea que supuestamente ellos hacen lo que tú les mandas, porque están bajo tu mandato, cuando la realidad es que simplemente están actuando como representantes legales tuyos para saquear y robar en tu nombre. ¿Sabes lo que el voto significa dentro de este juego de magia negra legal? ¿Sabes lo que significa un contrato de representación social, en virtud del cual tú otorgas a un tercero la facultad o el poder pleno para actuar y firmar en tu nombre y hacer lo que se le pegue la gana, pero bajo tu autorización legal y de manera que todos sus actos sean responsabilidad tuya bajo todos sus efectos, ya que legalmente e incluso ante la ley natural tú eres el autor intelectual de todas las acciones realizadas por tu representante legal? El voto no es otra cosa que la firma de un contrato de representación social que suplanta y anula el fideicomiso original cuyos beneficiarios se supone que somos, y que es la manifestación por contrato de un negocio fiduciario, o sea, como ya sabemos, un negocio jurídico, legal, mediante el cual el fideicomitente o mandante entrega bienes a otra persona, generalmente jurídica, de derecho público o privado, llamado fiduciario o mandatario, para que administre o enajene y entregue los rendimientos de esa gestión a un tercero llamado beneficiario, que puede y de hecho debe ser el mismo mandante. Al igual que el registro de nacimiento que a través de un acta de nacimiento guarda la forma de un negocio fiduciario o fideicomiso, el voto tiene la forma de un fideicomiso pero no lo es. El voto es, como ya dije, un simple contrato de representación social creado por incapacidad mental de representado. En la figura del fideicomiso, la persona cuyos bienes son administrados por un tercero recibe el nombre de mandante, dichos bienes siguen perteneciendo a dicho mandante, por lo menos hasta que éste cumpla la mayoría de edad u otras especificaciones del contrato. Pero en la figura del contrato de representación social por incapacidad mental del representado, este es enajenado de sus bienes, los cuales pasan a ser de supuesto beneficio y de dominio público. El voto es pues simplemente un contrato fraudulento e ilegítimo de representación social de masas camuflado como contrato fiduciario. En definitiva, ¿sabías que al votar estás firmando un contrato de representación social de masas camuflado como un contrato de negocio fiduciario, el cual en realidad es un fideicomiso ciego y fraudulento, a lo que en términos de teoría política o teoría del Estado se le denomina ampulosamente el contrato social? Tú, como pueblo, y a través del voto que emites como candidus, incapacitado mental o estúpido, a favor de un candidatus, el que se viste con el disfraz de la inocencia significado literal, adquieres la calidad, no de mandante sino de representado legal por incapacidad mental, y el votado, si gana, se convierte en tu representante legal, o supuesto mandatario, ya que el fraude de la democracia a través del proceso electoral finge la forma de un contrato de fideicomiso, donde supuestamente tú eres el mandante y el elegido es el mandatario, no porque te manda a ti, sino porque se supone que tú lo mandas a él. Firmar viene de firme, significa estar firme o seguro sobre algo.
Cuando hablas de palabra manifestando tu voluntad puede que no estés seguro, pero si tu voluntad es manifestada mediante un contrato es porque estás seguro o firme. Es por eso que la calidad de firme, solo se manifiesta mediante el contrato, es por eso que un contrato se consolida mediante la firma, que expresa nuestra calidad de estar firmes o seguros. Pero ¿de qué estás seguro tú al emitir esta firma o voto si ignoras por completo la naturaleza y efectos del contrato que estás firmando? Mediante tu firma del voto tú conviertes a un candidato en mandatario, para que cumpla tu mandato de que administre la cosa pública, o sea los recursos del Estado, y los gestione en beneficio social, o sea según tus intereses que son los intereses del pueblo. Al convertir al candidato en mandatario tú le has entregado la fiducia del Estado, o sea la administración de los bienes de terceros, del pueblo, supuestamente. Así que, según el juego de los amos del sistema, lo que hemos firmado a través del voto es supuestamente un negocio fiduciario, cuando la realidad es que la naturaleza del voto es totalmente contraria a esto. Entendido que la fiducia es la confianza recíproca entre fiduciante, mandante, y fiduciario, mandatario, ¿cómo putas podemos entregar la administración de nuestros bienes y convertir en nuestro representante legal a un perfecto desconocido que solo nos inspira terror y desconfianza? Sabemos que el tipo al que supuestamente convertimos en nuestro fiduciario o mandatario a través del voto no es digno de confianza, todo lo contrario, sabemos que es un criminal. Invariablemente lo que ocurre es que una vez otorgado el voto y adquirida la calidad de mandatario, el político o administrador de la cosa pública, que en tu nombre maneja los recursos públicos, no va a ocuparse de tus intereses, ni mucho menos a rendirte los beneficios de su gestión, porque esa no es su verdadera función. En realidad todo el teatro de la votación ha sido un engaño para obtener tu firma, tu consentimiento en el falso fideicomiso que en realidad es un contrato de representación social, en el cual, bajo el camuflaje de un negocio fiduciario, se basa el fraude llamado democracia. Obviamente la fiducia pública o la entrega de bienes públicos a un fiduciario o mandatario para su administración y gestión, principio en el que supuestamente se basa la democracia que bien entendida y concebida está como un verdadero negocio fiduciario público sería una verdadera democracia, es un fraude total, pues en la realidad práctica el beneficiario nunca es el mandante o sea el pueblo, el que entregó los bienes a ser administrados sino que el verdadero beneficiario es el propio mandatario, así como el gran beneficiario secreto, que son las corporaciones multinacionales en beneficio de las cuales el mandatario gestiona y enajena todos los bienes públicos que se le han confiado mediante el supuesto fideicomiso llamado voto. ¿Has entendido algo tan elemental, mi querido votador? Debería estarles prohibido votar a los que no entienden la naturaleza del contrato de representación social de masas, o falso negocio fiduciario o fideicomiso ciego y fraudulento que están firmando y que se formaliza mediante el voto. Pero claro, si todos entendieran la verdadera naturaleza del voto nadie votaría. Si votan a sus candidatos es porque son candidos, o sea estúpidos. ¿Cuál es tu crimen al votar? Pues que tú, como minoría votante, actuando empujado por el miedo y por una cándida o estúpida esperanza, en nombre y representación de la verdadera mayoría de la población que se abstiene de votar, firmas el contrato del supuesto negocio fiduciario, entregando la fiducia o sea la administración todos los bienes públicos a un fiduciario o mandatario criminal y previamente comprado que solo utilizará ese poder de administrador o mandatario que tú le has otorgado para legalizar y legitimar el saqueo del país en beneficio exclusivamente de las corporaciones a las que sirve exclusivamente, que son sus amos del crimen organizado que lo han colocado en ese puesto clave para enajenar los bienes y recursos naturales y a las empresas nacionales o privadas, para luego entregar todos esos bienes enajenados en manos de las grandes corporaciones propiedad de la élite financiera, que son invariablemente los verdaderos y únicos beneficiarios del falso negocio fiduciario llamado fraudulentamente democracia. Ellos,
los llamados políticos, solo están en esos cargos falsamente públicos para proteger los intereses de las corporaciones privadas a las que sirven fiel y masónicamente, y para exprimir, esclavizar y reprimir al pueblo al que burlonamente dicen servir y beneficiar. O sea que con tu voto solo estás renovando periódicamente tu contrato de esclavitud que has firmado voluntariamente con este sistema de control y de legalidad artificial. El sistema llama a ese contrato de esclavitud muy de otra manera, lo denomina ampulosamente el contrato social. El contrato social que se supone existe entre el individuo y el Estado significa que estamos en pacto, un pacto demoníaco y perverso que consiste en esto: tú te presentas ante los administradores de la corona, los políticos, los cuales autoproclaman ser la autoridad de este mundo, y les entregas voluntariamente tu poder y soberanía. ¿Por qué lo haces? Lo haces por miedo, lo haces a cambio de seguridad, por la falsa seguridad que ellos te ofrecen, porque ellos te hacen creer que son tus sirvientes y guardianes, tus tutores y protectores, te hacen creer que tú eres el amo y que ellos son tus sirvientes, cuando la realidad es que ellos solo son los administradores de la propiedad privada de tus amos. Sirven a tus amos administrándote a ti como el esclavo y propiedad privada que eres de los amos de la corona. En eso consiste el pacto y contrato de compraventa mediante el cual cada uno de nosotros vende su poder y soberanía a la corporación a cambio de seguridad. Este contrato comercial es el verdadero contrato social del individuo con el Estado y de los individuos entre sí. Tú has creado y firmado, por tanto, con el sistema legal artificial, el contrato social de esclavitud perpetua, contrato social que consiste en entregar tu poder y soberanía a cambio de una falsa seguridad y que fue hecho para violarte, despojarte y esclavizarte, para violar, despojar y esclavizar a la humanidad entera. ¿Lo has entendido? Es así, gracias a la transferencia de tu responsabilidad a través de un supuesto mandatario o representante legal tuyo, del que tú supuestamente eres el mandante, como los políticos legalizan y legitiman el saqueo de todas las riquezas del país, riquezas que ellos simulan privatizar en beneficio público, únicamente para de manera inmediata entregarlas en manos de las corporaciones multinacionales, que son las propietarias de la corporación llamada Estado o país, y que por tanto son propietarias de todas las personas que habitan en ese país, ya que todo lo que es registrado bajo nombre legal es una corporación, incluidas las personas, y toda corporación, sean países, ciudades, empresas, cosas o personas, pertenece como propiedad a la corporación de la corona. La lógica de este juego de magia negra que es el voto es una lógica inversa y perversa, ya que ellos, los políticos, según su propio juego legal, han recibido de ti el poder para actuar como legítima autoridad. En ese sentido son tus mandatarios. Pero no porque te obedezcan o hagan lo que tú les mandes o lo que deseas que hagan, sino porque ellos, mediante el voto o aprobación contractual que tú les otorgas, tienen la autorización legal para actuar y firmar en nombre tuyo toda clase de acuerdos o contratos, y lo que hacen y harán siempre en nombre tuyo es robar desmedidamente, hacer negocios con tu dinero, el que tú les das vía impuestos, multas, licencias, permisos, etc., sembrar el caos y el terror, administrar el crimen organizado, legalizar y legitimar el saqueo y entregar todo el poder y todas las riquezas naturales a las corporaciones que son las que lo controlan todo. La función del político es legalizar el saqueo, gestionar y firmar la entrega de todas estas verdaderas riquezas al dominio de la corona a través de las corporaciones. El gobierno o el Estado, que es una corporación privada propiedad de la corona, aparentemente vende todos los recursos naturales a las corporaciones, autoriza leyes proteccionistas en favor de las corporaciones, exención de impuestos a las corporaciones. Las corporaciones no pagan impuestos porque son las dueñas de la corporación que llamamos Estado, privilegios de todo tipo, licencias de explotación o leyes de apropiación o de expropiación. El Estado, la corporación que llamamos Estado, que es una empresa privada propiedad de la corona,
expropia, supuestamente en interés público, bienes privados de propietarios particulares, extranjeros o nacionales, para luego vender estas mismas empresas o industrias nacionales a las grandes corporaciones multinacionales. ¿Qué hicieron con la llamada expropiación petrolera en México, o con la supuesta expropiación de la banca? Pues que el Estado arrebata esas industrias de las manos de los inversores privados nacionales o extranjeros, para quitarles el poder y luego simplemente entrega esas mismas empresas o industrias a las grandes corporaciones multinacionales simulando una compraventa en beneficio público. Es así como los poderes fácticos financieros utilizan a los poderes políticos, utilizan al Estado de su propiedad para legalizar el saqueo que hacen a través de sus corporaciones multinacionales. Eso es con lo que tú colaboras y permites con tu voto. Y simplemente porque no tienes el valor para ver la verdad de que los políticos no son los que gobiernan, sino que obedecen órdenes estrictas de la cúpula del control financiero, y que ellos no son tus servidores ni los administradores de tus bienes de dominio público, sino los servidores y administradores de tus verdaderos amos de la cúpula, que te administran a ti a través de los políticos porque eres un ente de su propiedad, y porque no tienes el valor para ver que ellos, los políticos, están ahí únicamente para hacer negocios con tu dinero. Los políticos son criminales. Su función es robar y hacer negocios personales con el dinero público, porque ese es su trabajo, la criminalidad organizada. Robar no es un abuso de poder de algunos políticos, es un requisito imprescindible de todos los políticos sin excepción. Ellos tienen que robar forzosamente, porque para eso les pagan sus amos, porque es así como los poderes fácticos logran desviar la atención sobre ellos, los verdaderos causantes de todo mal, haciendo que las masas estúpidas culpen de todo a los políticos, y por eso además de robar es requisito que los políticos perpetren toda clase de crímenes y excesos, y que vivan sembrando el caos y el terror, porque así toda la atención de las masas se centra sobre ellos y los directamente responsables siguen quedando libre de toda sospecha. A tal punto es requisito que los políticos sean criminales que para llegar a los altos puestos del poder deben participar en fiestas y rituales satánicos donde perpetran violaciones de niños, sacrificios humanos, asesinatos y canibalismo, para así poder amarrarles la lengua al estar implicados a ese nivel de la criminalidad organizada y satánica. Las muy raras excepciones a esta regla de que todos los políticos y muy especialmente los políticos de élite, como los presidentes de las superpotencias deben ser criminales psicópatas como requisito indispensable para ocupar los puestos claves, esas raras excepciones no son más que una necesaria estrategia de confusión, ya que un poco de orden verdadero es un ingrediente necesario para seguir manteniendo el caos dentro del orden secreto del mundo, al que los masones llaman orden por el caos. Es así como alguna vez incluso se coloca en el trono a un político que realmente tiene la intención de ser honesto y de hacer las cosas un poco más a derechas o menos retorcidas. Claro que esto lo hacen los amos a la manera de una lotería excepcional, para mantener viva la ilusión y resucitar a la esperanza, para que todos sigan participando en la rifa llamada democracia, forzándolos a votar al vivir acorralados entre el miedo y la esperanza. Eso es en definitiva lo que hacen los políticos, esa es su verdadera función, ellos permanentemente están entregando este mundo a las corporaciones, otorgándoles la propiedad de todos los bienes de la tierra, firmando en nombre tuyo la entrega del petróleo y las minas, la entrega del gas, la entrega de las playas, la entrega de los bosques, la entrega de todos los minerales, del oro, de la plata, del agua, de las semillas, de los cultivos, de las plantas medicinales, de todos los alimentos naturales, de todas las empresas e industrias privadas, que son vorazmente absorbidas por las corporaciones para eliminar toda competencia, para atarnos a todos de manos y volvernos a todos dependientes de las grandes corporaciones y del sistema de control. Porque todo el proceso electorero es un fraude, al margen del chanchullo de las elecciones. Para empezar, los candidatos no los eliges tú,
los elige el sistema a través de los partidos políticos. Cuando vas a votar, los candidatos ya están elegidos, tú solo vas a elegir entre los candidatos que te son impuestos, para que de entre ellos elijas supuestamente a un mandatario. ¿Quién decide que esto tenga que ser así si no ha habido un consenso para que las elecciones se desarrollen de esta manera? Esto es así porque así ha sido protocolizado legalmente el llamado proceso electoral creado por la mafia masónica, creadora de esta legalidad artificial que nos han impuesto mediante el engaño. ¿Hasta qué punto de mierda prevalece la confusión y la ignorancia en todo? La gente habla siempre de elegir candidato, como si el candidato no estuviera ya nominado, ni siquiera entienden que ellos eligen al presidente, no al candidato. Y ni siquiera se les pasa tampoco por la mente que ellos nunca eligen a nadie para que sea candidato, sino que deben votar por los candidatos que ellos no han elegido, y si ellos no han elegido al candidato tampoco eligen jamás al presidente. El sistema es el que ha elegido a 4 o 5 candidatos, de los cuales de antemano ya tiene arreglado quién va a ganar, pero los pone a montar ese show de las elecciones democráticas para que se crea que la elección del mandatario es algo legítimo. Los llamados candidatos antes de lanzarse a jugar en este teatro ya están perfectamente apalabrados, ya saben hasta qué punto están hundidos en la mierda del crimen masónico organizado y qué es lo que sus amos esperan de ellos. Los destinados a ganar en la rifa pertenecen a los altos grados de la masonería. ¿Y hasta qué punto prevalece la estupidez y la ignorancia que la gente piensa que el mandatario es el gobernante que manda al pueblo con su poder y autoridad soberana y al que el pueblo tiene que obedecer como se obedece a un papi o a un rey? Al pueblo nunca le han dado el agregado que completa la definición de mandatario, ese agregado es el mandante, palabra que la gente desconoce por completo, desconociendo por tanto lo más básico del funcionamiento recíproco del negocio fiduciario entre mandante y mandatario, y por tanto desconociendo la verdadera participación política. Y no importa que la gente tenga 5 o 6 doctorados, no saben absolutamente nada de esto, son unos ignorantes totales. Es el pueblo el que debe elegir a los candidatos, no solo a los mandatarios. Es ilegal que los candidatos te sean impuestos sin que tú los hayas elegido previamente. El proceso electoral está incompleto y es ilegítimo porque la primera fase del proceso del negocio fiduciario no se cumple, que el pueblo elija de alguna manera a los candidatos por los cuales va a votar. Los arguidores dirán que el pueblo sí que elige a sus candidatos, ya que lo hace a través de los partidos políticos, que son los que legalmente representan al pueblo, bla bla bla. Cualquiera de mis lectores puede desplomar este argumento por mí, para que yo pueda irme ahora a tomarme un refrigerio con galletas. El pueblo es forzado a elegir entre las 5 o 6 opciones que le imponen y que corresponden a un candidato por cada partido. Eso es ilegal, porque el pueblo no puede entregar la fiducia, administración de la cosa pública, a quien no considere digno de toda su confianza. La condición para que se celebre el negocio fiduciario, entregando la fiducia a un mandatario, es la confianza recíproca entre ambas partes, mandante y mandatario. Imponerte a un mandatario que solo te inspira terror rompe con la condición primaria del contrato fiduciario. Desde el derecho jurídico esto es ilegal y punto. Aceptar a un fiduciario que tú no has elegido y que jamás elegirías es un fraude bien definido y punto. Los partidos políticos son ilegales porque no encajan en el esquema bien concebido del negocio fiduciario que es la política en sí, bien entendida y concebida, o sea la correcta y legítima interacción basada en la confianza o la fe entre fiduciario y fiduciante. Para empezar, para que el negocio fiduciario de las elecciones fuera legítimo habría que desaparecer a todos los partidos, fuera los partidos políticos, con ellos de por medio no puede haber verdadera democracia, o sea un verdadero negocio fiduciario, es imposible. Que los partidos y sus parásitos millonarios son nuestros representantes. ¿Y para qué putas necesitamos representantes? ¿Y ante quién nos representan?
Obviamente no nos representan como gestores de nuestros intereses sino como gestores de los intereses de la corona, la cúpula de la élite financiera. Los partidos no trabajan para el pueblo, trabajan para las corporaciones. Todos los partidos, aparentemente rivales, sin importar la ideología, son creados por el sistema de control para perpetrar el engaño en este mundo de la ficción y del comercio. A estas alturas de la vida en que la información sobre la verdadera naturaleza de la realidad está al alcance de todos con solo investigar un poco, es imposible que la inmensa mayoría de la gente siga creyendo que el mundo está gobernado políticamente, y que los partidos y las ideologías deciden el curso de la historia. Los partidos e ideologías no existen, son simples máscaras del sistema de control, en el cual todos son máscaras y camuflajes para perpetrar el engaño del sistema. Es imposible que no sepan todos ya que todas las divisiones y rivalidades de partidos e ideologías, de izquierdas y derechas, han sido creadas artificialmente para hacernos creer que ellas son la causa directa de todos los conflictos y problemas en el mundo, para mantenernos luchando entre nosotros, y en la permanente dualidad y el conflicto, y así desviar nuestra atención de la verdadera causa de todo lo que ocurre en el mundo, que es el poder fáctico corporativo dirigido por un grupo de satánicos que controlan todo mediante el fraude del nombre legal, mediante el control del dinero, de los gobiernos, de las sociedades secretas, de las corporaciones multinacionales y de la magia negra nigromántica como el hechizo lingüístico de magia negra que se esconde en el nombre legal. No querer entender este dilema del fraude del nombre legal es no querer entender nada, es no hacer sino lo que todo mundo hace hoy, quejarse sin entender nada sobre cómo funciona la realidad, seguir cayendo estúpidamente en el juego babélico de las izquierdas o las derechas, de las ideologías, de los partidos, en la estupidez de seguir creyendo que el mundo está gobernado por los políticos. El Estado es una corporación privada camuflada de ente público, es la más criminal de las corporaciones, creada, como ya dije, para servir a todas las demás corporaciones, creada para robarnos, esclavizarnos, imponernos leyes y obligaciones, saquear y apropiarse de todas las riquezas naturales y privarnos de todos nuestros derechos naturales en nombre de la democracia, la libertad y la legalidad. Siendo o estando así las cosas como se las he estado mostrando, ¿en qué consiste entonces la verdadera participación política? ¿Quieren ustedes hacer participación política de verdad como ciudadanos responsables? Pues ya está, júntense los vecinos y expulsen a los políticos, desmonten a los partidos políticos, expulsen al crimen organizado de los políticos y hagan autogestión y organización ciudadana. Cultiven huertos orgánicos colectivos, boten las putas banquetas de enfrente de sus casas, donde solo se siembran estacionómetros y muerte, y siembren plantitas de verduras y flores, boten las tumbas del asfalto y dejen que la vida florezca de nuevo en estos campos de muerte y explotación llamados ciudades. Siembren árboles, reforesten sus ciudades y sus campos, siembren huertos colectivos de comida orgánica, siembren en sus patios. Saquen a sus hijos de la escuela para impedir que les sigan causando deterioro y grave daño cognitivo con sus métodos de adoctrinamiento y control mental. Aprendan y enseñen a sus hijos los conocimientos naturales y verdaderamente útiles. Pongan hospitales veterinarios públicos con centro de adopción de animales callejeros. Tomen el control de los pozos y plantas de tratamiento y saneamiento del agua para asegurarse que el gobierno o la corporación no lo siga envenenando con la fluorización y con metales pesados neurotóxicos en este vital líquido. Júntense y legalicen y protejan la marihuana como patrimonio medicinal de la humanidad. Declaren al cannabis, marihuana, patrimonio humano y derecho universal. Defiendan su siembra, uso y consumo libre y gratuito. Construyan un sistema de captación de agua de lluvias. Con planta potabilizadora, viveros y empresas comunitarias de beneficio humano. Esta es la verdadera participación política.
Lo que ustedes llaman participación política, como ir a votar a sus representantes, no es otra cosa que una tara mental que tiene su justa consecuencia de causa y efecto. Entre otras varias cosas que podrían ustedes hacer si nuestra sociedad fuera de seres vivos en vez de personas o entes muertos que solo viven para alimentar a este mundo de la ficción y del comercio. Y harían esto y mucho más, no pidiéndolo o reclamándolo a sus autoridades mediante protestas, marchas y enfrentamientos, sino que lo harían ustedes mismos gustosamente, asertivamente y con naturalidad, como acciones políticamente pacíficas que no son ilegales y que no pueden ser reprimidas por ninguna autoridad y que por tanto ustedes pueden ejercerlas pacíficamente, en vez de esas pendejadas como ir a votar, con lo cual no hacen sino renovar periódicamente el pacto diabólico o contrato masificado de esclavitud que han firmado con el sistema. Despierta ya, el Estado no es tu papi. Tus amos satánicos te han adoctrinado en esa perspectiva infantil de que la corporación, propiedad del sistema de control de la corona, corporación a la que tú llamas tu país, es tu papi protector, tu patria, tu papi que te ama, te protege y te cuida como a un nene en lactancia. Es por eso que el Estado te trata con condescendencia, o sea que no te toma en serio salvo para burlarse de ti, sino que te ignora o te trata como solo se hace con un incapacitado mental. Por eso te reprime con violencia, porque con los idiotas ni siquiera se discute. Por eso si acaso te tontea y te da por tu lado, con ese tono condescendiente, con esa bondad falsamente compasiva, con ese aire de malignidad paternal que se usa con los niños o con los idiotas. Es por eso que tenemos el curioso fenómeno del Estado condescendiente, el Estado que finge ser tu papi, o sea tu patria, porque de hecho tiene sobre ti la patria potestad, o sea el poder de pater, padre, tiránico y draconiano, porque tiene sobre ti la tutela y representación legal como incapacitado mental que eres. Por eso no puedes discutir con el puto gobierno, porque no te considera un adulto mayor de edad ni mentalmente capacitado para tratar de hombre a hombre contigo. Es así de simple, eres un Maines Havens. Consentimos que el Estado o la patria nos trate de esta manera abrupta y condescendiente, nos sometemos a la manipulación de la autoridad porque nos sentimos culpables, porque creemos que hemos nacido en estado de culpa, de pecado, con una deuda inherente que traemos pegada a nosotros desde el nacimiento. Culpa significa deuda, al sentir culpa nos sentimos deudores de alguien, así que nos sentimos en deuda con el Estado, con la patria, nos sometemos al abuso del poder porque lo sentimos como un castigo justo y necesario, porque creemos merecer dicho castigo a raíz de nuestra culpa inherente, porque nos han convencido de que no valemos nada, que somos unas escorias morales, porque tenemos esa culpa, esa mancha inherente, esa deuda. Nos sentimos víctimas y a la vez merecedores del castigo, sentimos que debemos ser constantemente reprendidos y castigados por la patria, nuestro Padre, que es necesariamente duro con nosotros, porque solo así entendemos, y porque si nos tratan bien nos aprovechamos. Estamos convencidos de que la autoridad tiene la mano dura porque es así como debe ser para poder mantener el orden y la paz, sentimos que incluso es demasiado suave conforme a lo que merecemos, y que si nos trata con mano de hierro lo hace en beneficio nuestro, de la misma manera que un buen padre castiga o reprende a un hijo. El idiotismo infantil de las personas no tiene límites. Se sienten y están tan fuertemente pegados a su identidad legal artificial y a la falsa identidad de su mente, desde la cual no conciben seguir otras órdenes, guía o autoridad que no sea la autoridad jerárquica del sistema que ellos obedecen fielmente, seguir la intuición o el dictado de la ley natural no lo conciben. Necesitan mantenerse tan fuertemente pegados a esa identidad artificial de su mente que ha suplantado a su identidad natural del alma, que es su verdadera identidad o eseidad, que no sienten ni conciben sus derechos naturales. Es imposible para una persona, un ente artificial que vive en un mundo artificial, sentir que ella es dueña de manera natural de toda la riqueza natural que le rodea,
y que tiene el derecho del disfrute libre y gratuito de todo lo que le rodea, es impensable. Por eso no se plantean internamente una confrontación comparativa entre ley natural y ley artificial, entre derecho natural y derecho artificial, porque ellos viven con una mente artificial en un mundo artificial, y lo natural no lo conciben siquiera, incluso ven la justicia y la total libertad como una utopía o un extremismo peligroso, porque internamente temen que les dejen demasiado libres, porque a medida que aumenta la libertad o la soberanía, aumenta también la responsabilidad, y precisamente el contrato social de masas consiste en liberarnos por completo de la responsabilidad sobre nosotros mismos. Despierta, el Estado no es una patria o lo que es lo mismo un papi, ni siquiera es un régimen político, el Estado es una corporación propiedad de la corona, la triple corona, Vaticano Londres / Barcode Washington. ¿Tienes idea de lo que en la lengua nigromántica arcana de Balal de la que proceden todos los idiomas actuales significa la palabra patria? Patria significa patraña, concretamente la patraña del padre. Patria y país derivan de la voz patraña. Tu país o tu patria, como tú llamas a tu corporación, no es tu papi es este viejo culón llamado Rothschild, el dueño de la corporación de la corona y tu propio dueño. ¿Quién elige pues a los administradores de la corporación a los que tú llamas gobernantes? ¿Los eliges tú o los elige el sistema? Tú no los eliges, los elige y designa el sistema corporativo mundial, la corona. Las elecciones están siempre arregladas. Siempre, no una que otra vez sino siempre. Tú solo legitimas con tu voto la elección del sistema. Que no te engañen, la abstención también es un voto, pues tú no estás obligado a votar por un candidato a mandatario que no es apto ni digno de confianza para entregarle la administración, fiducia, de los bienes públicos. Es una obligación moral no votar por ningún candidato mientras no comparezca ante nosotros uno que reconozca claramente que la democracia bien concebida es un negocio fiduciario y que reconozca explícitamente que el verdadero y único beneficiario de ese negocio de fiducia pública es el propio pueblo soberano. Si no te dan opciones dignas, no votes, elige no elegir. Si vas a votar solo por miedo de que gane el peor, tu elegido es y será siempre el elegido por el sistema. No importa por cuál opción votes, siempre estarás votando por el sistema. El sistema no gana sumando votos de confianza sino votos de miedo. ¿Y acaso desconoces el estigma energético de actuar por miedo? Abstenerse del voto de manera consciente no es un acto cobarde de silencio, es el voto del empoderamiento y del rechazo absoluto a este sistema legal artificial y de control ilegítimo. Solo si dejas de dar tu voto al sistema, el contrato demandante mediante el cual este sistema ilegítimo existe gracias a ti queda anulado, solo entonces tus manos quedan limpias o un poco menos sucias de los crímenes del sistema. Es por eso que la abstención es el voto de la verdadera democracia de cara a este fraude y engaño sistemático en el que vivimos y el cual consentimos con nuestro voto. Es por eso que la abstención es el voto de la asertividad, es el voto antisistema contra este sistema ilegítimo, es el verdadero voto de confianza, la confianza de que no estamos colaborando con el sistema y perpetuando este sistema de control artificial que atenta contra la ley natural y bajo cuya falsa protección estamos a causa de un falso contrato social, que en realidad es un verdadero pacto con el diablo y un pésimo negocio para nosotros, pues es mediante ese negocio fraudulento del contrato de representación social formalizado mediante el voto que este sistema legal artificial solo nos utiliza como mercancías de compra y venta y nos convierte en esclavos de su propiedad. ¿Cómo se declara el acusado, culpable o inocente? Esta pregunta es en sí misma una trampa y un truco del lenguaje nigromántico con el cual somos controlados por este sistema de control y de legalidad artificial y legítimo en el que vivimos capturados, ya que el acusado ignora el verdadero significado de ambas palabras, culpable e inocente. La pregunta correcta que debería hacer el juez es, ¿te consideras nesciente o ignorante?
Nesciente es el que tiene el deseo y la intención de saber pero no tiene el conocimiento a su alcance, ya que el conocimiento o la información está totalmente ausente. Ignorante es el que tiene la información por delante pero no tiene ni el deseo ni la intención de saber. Declararse nesciente es declararse inocente. Declararse ignorante es declararse culpable o responsable. Pero el juez, el sistema, necesita mantener la confusión sobre las palabras, sobre todo estás, culpable e inocente, pero sobre todo necesita mantener el engaño por omisión, al omitir la existencia del estado de nescencia y de la misma palabra nescencia, así como al omitir la existencia del estado de ignorancia y de la misma palabra ignorancia, que no existen en el diccionario, al menos en su verdadero significado. Al día de hoy, en que la información y el conocimiento están al alcance de todos, con un poco de investigación y discernimiento, obviamente todos son ignorantes por el exceso y no nescientes, o sea inocentes, como todos quieren aparentar, porque cuando queremos aparentar inocencia nos hacemos las víctimas y nos declaramos ignorantes, para justificarnos por la ausencia de conocimiento, pero como víctimas de nuestra propia ignorancia, ya que no sabíamos, porque nadie nos dijo nada, ¿cómo? Si no hubiéramos podido investigar por nosotros mismos de haber tenido esa intención de saber, o como si no hubiéramos hecho oídos sordos cuando alguien nos mostró repetidamente la verdad o intentó hacerlo, pero lo etiquetamos de imbécil y volteamos para otro lado. Somos entes de ficción, entes legales, identidades o personas, lo que significa que hemos renunciado al mundo natural o real para vivir en este mundo de la ficción y la legalidad artificial que es el reino de los muertos y de las corporaciones, es decir, el reino de las personas. Legal significa ligar, atar, encadenar y condenar. Hay dos maneras de ligarnos o encadenarnos. La primera es mediante la elección de nacer, vivir y morir en este dominio de los muertos sobre los muertos, o sea en la legalidad artificial de este sistema de control en el que vivimos como prisioneros, y la segunda es mediante el religar de la religación o religión, que significa volver a ligar lo que fue desatado, concretamente volver a ligar en el reino astral lo que a través de la muerte fue desatado en el reino físico. El ligar de este sistema de legalidad artificial en este reino físico de la ficción y del comercio sirve para encadenar nuestros cuerpos físicos y nuestras mentes, mientras que el religar de la religión sirve para reencadenar nuestras almas una vez que éstas han sido desatadas al desencarnarse de este reino físico. Es por ello que religar o religión significa volver a atar lo que fue desatado. Al elegir vivir y morir como personas o identidades legales, vinculados o ligados a este dominio de control legal artificial rompemos nuestro vínculo con la ley natural, a la cual estamos violando de manera permanente y sistemática por el hecho de haber permitido ser convertidos en personas, renunciando a ser los seres humanos naturales y nacidos vivos y soberanos que somos. Pero esto no lo sabremos nunca, a menos que despertemos y verdaderamente deseemos salir de este reino de la ficción para volver al mundo natural de la realidad o de la verdad. Pero mientras permanezcamos en este reino de la ficción por nuestra voluntad y decisión de ignorar la verdad, no podemos decir que somos víctimas al ser ligados y religados, una y otra vez, reencarnación tras reencarnación, sino que deberemos decir, como reza el verdadero anuncio a la entrada del infierno, por nuestra ignorancia fuimos condenados.